Muy buenos días a todos, queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo culto de predicación del Evangelio, un domingo más. Seguimos confinados, pero por las noticias que nos van llegando tanto por la televisión como por otros medios, parece que la cosa va un poquito mejor, lo cual damos gracias a Dios y también estamos a la espera de esta ansiada vacuna, este ansiado medicamento, que nos lo puedan administrar a todos en la mayor brevedad, volvamos a cierta normalidad y, si Dios lo permite, cómo no, podamos volver a reunirnos como pueblo. Nos acordamos de todos los hermanos, de todos, absolutamente de todos, sin excepción. Nos echamos mucho de menos, tenemos muchas ganas de poder abrir las puertas del local y poder reunirnos como iglesia, como pueblo, poder abrir las Escrituras libremente y poder regocijarnos en la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mientras, seguiremos así. También gracias por estos medios, gracias por los hermanos que se están preocupando en hacer el programa de predicaciones, en subir los vídeos, en las preparaciones diferentes de los mensajes, poder compartirlo con los hermanos. Si alguno no llega, pues no tenéis más que avisarnos a alguno y haríamos lo posible pues para poder hacer que os llegue. Pero más o menos estamos preguntando por los hermanos de la iglesia y casi toda la totalidad nos consta que estáis siguiendo, que estáis pudiendo seguir estos mensajes. Vamos a hacer como siempre hacemos, poner la reunión en las manos del Señor mediante una oración. Señor y Padre, estamos muy agradecidos por este nuevo día de vida que tú permites en tu misericordia que podamos tener. Señor, gracias por la salvación tan grande que tenemos en nuestra vida, la salvación eterna, el perdón de pecados, que todo eso, Señor, hemos obtenido a través de la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque estando nosotros muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, tú tuviste a bien, Señor, que enviar a tu Hijo Jesucristo para que se hiciese hombre, se hiciese siervo, nos diera un ejemplo muy bueno en su vida, nos enseñara acerca del reino, nos enseñara acerca del camino, nos enseñara que a través de su entrega y creyendo en Él como Señor y como Salvador es como nosotros podríamos ser salvos. Gracias, Padre, porque somos salvos por gracia, mediante la fe. Señor, y gracias porque no depende de nosotros, no depende de ningún tipo de mérito nuestro, sino que todo es según tu voluntad. Señor, y así lo queremos manifestar, como decía también el hermano que escuchamos este jueves. Señor, que nada de lo que se hace, nada de lo que pidamos sea por mérito nuestro o que nosotros intentemos exigirlo, que nosotros nos centremos en nuestros sueños, en nuestros intereses, lo que nosotros queramos, sino que realmente, Señor, tú eres el que tienes el control de todo, tú eres el soberano, tú eres el que imparte la gracia, y nosotros lo único que debemos hacer es decir amén, Señor, y que se haga tu voluntad. Nos acordamos de aquellos hermanos que siguen enfermos. Gracias, Padre, por la mejora, especialmente de Bruno, que está mejorando bastante. También Clemen se encuentra mejor. Y queremos pedirte por ellos para que tú los sigas ayudando. Señor, gracias también porque estás ayudando a nuestros mayores y están bien. Y al igual ellos que nosotros, pues tenemos muchas ganas de reunirnos, de estar juntos. Señor, pero también de esta manera también podemos dar buen testimonio y tenemos que dar ejemplo, como personas que cumplen con la normativa, que cumplen con la ley actual. Y así debemos actuar. Señor, ante todo, ya sea que nos reunamos, ya sea que no nos reunamos, ante todo, darte la gloria y la honra que tú solo mereces. En el nombre de Jesús, amén. Los dos últimos domingos que he tenido la oportunidad de tener el mensaje de predicación con vosotros, hemos tratado lo acontecido en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, con la conversión del centurión romano Cornelio y la llegada del Evangelio a los gentiles. Uno de los aspectos que hicimos allí énfasis fue cuando Pedro, conocedor de las Escrituras, conocedor del Antiguo Testamento, conocedor de la existencia del texto de Deuteronomio capítulo 10 y versículo 17, el cual dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses
y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Además, pasó 3 años con el Maestro, con Jesús, viendo sus milagros, sus parábolas, sus enseñanzas, su doctrina, etc. Después pasó 10 años como líder de la iglesia primitiva. Y sin embargo, ahora, en el capítulo 10 de Hechos, después de todo este tiempo, después de todas estas vivencias, de todo este conocimiento que ya tenía el apóstol Pedro, dice en el capítulo 10, el versículo 34, en verdad comprendo, o como dicen otras versiones, ciertamente ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y nos llamaba la atención ese ahora comprendo, después de haber pasado todo lo que pasó, como acabamos de decir. Tuvo que dejar Pedro sus prejuicios de lado, su interpretación teológica equivocada, que él creía correcta. Tuvo que cambiar a un nuevo paradigma, una nueva forma de entender e interpretar las Escrituras. Y es ahora cuando entendía esto. Y estamos hablando no de un cualquiera, estamos hablando del mismísimo Pedro. También podríamos recordar la parábola del buen samaritano, en la cual el levita y el sacerdote ven a aquella persona apaleada, golpeada, saqueada, tirada en el camino y pasan de largo. Ven el problema y no hacen caso, no se paran. Creían, según su interpretación, que estaban actuando bien, porque para ellos, esta gente que pasa de largo, era más importante cumplir el ritual en el templo, un ritual de purificación, de no tocar a una persona impura. Eso estaba por encima que ayudar a los demás. Los prejuicios, una vez más, no los dejaban ver más allá. Y Jesús les da a todos una gran lección. Alguien como un samaritano, el peor enemigo que podía tener un judío, actúa de forma correcta. Y Jesús aquí antepone, por encima de cumplir los preceptos religiosos, el ayudar a los demás, al necesitado. Y todo esto venía en relación a una pregunta que le hace un intérprete de la ley. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La respuesta, lógicamente, ya la conocía el experto. Y Jesús le pregunta, Jesús le enfrenta, Jesús le responde con otra pregunta, algo muy habitual en él. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo interpretas las Escrituras? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo interpretas tú las Escrituras? Y él responde, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, responde. Bien contestado, le dice Jesús, haz esto y vivirás. Pero este hombre no se queda ahí y le sigue preguntando, ¿pero quién es mi prójimo? De nuevo lanza otra pregunta, este experto en teología, sabiendo la respuesta también, sabiendo que Jesús le dijera que su prójimo es su familia, su prójimo es su comunidad más cercana, su prójimo en definitiva es el pueblo judío entero. Y Jesús le da una lección, algo que no se esperaba que dijera, y le da la parábola, y le enseña que el que actúa de forma correcta no es ni el judío ni el levita, sino un samaritano, un enemigo acérrimo de los judíos, alguien odiado al máximo por el pueblo de Israel. Y Jesús le contesta de nuevo con una pregunta. ¿Quién es el prójimo de este hombre atacado por los ladrones? El experto de la ley responde, lógicamente, el que usó misericordia o el que se compadeció de él. Ve y haz tú lo mismo, responde el Señor Jesucristo. Ve y haz tú lo mismo. Una nueva forma de interpretar las Escrituras a un experto de la ley. También le preguntan al Señor Jesús en Mateo 12, ¿es lícito sanar en el día de reposo? La respuesta la sabían los fariseos, la respuesta es no. Es el día dedicado a Dios, pero una vez más Jesús da una lección y nos muestra un nuevo camino, un nuevo paradigma, que por encima del día de reposo está a ayudar a los demás. Hay muchos ejemplos más en el Nuevo Testamento que hablan de precisamente esto, de todos estos nuevos paradigmas que apuntan a lo mismo, a que previamente había una forma errónea de entender o de interpretar algunos preceptos religiosos y Jesús lo deja bien claro. Hoy quiero tratar otra historia también muy conocida por todos nosotros, de otra persona que pasó por esto mismo. Quizá todavía el cambio es mucho más radical,
una persona que pensaba que estaba actuando de forma correcta en lo teológico, en lo religioso, en su forma de interpretar las Escrituras, pero tras un encuentro con Jesús, todo lo que él creía estar haciendo bien, todo se le viene abajo totalmente, como un castillo de cartas, cae y recibe una lección preciosa y provoca un cambio radical en su vida. Hay un cambio, este caso es un cambio mucho más abrupto que los anteriores. Y me estoy refiriendo a la conversión del apóstol Pablo, que aparece un capítulo antes de la historia que hemos visto de Cornelio. Si estos domingos anteriores hemos estudiado el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, ahora vamos a ver un poco sobre los primeros versículos del capítulo 9. Yo os invito a abrir vuestras Biblias y leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Una persona culta, una persona conocedora de la ley, una persona experta en conocer la ley, los profetas y los salmos. Y vamos a analizar brevemente en unos minutos estas 2 preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? No hay más que ver las cartas de Romanos y de Gálatas, por poner un ejemplo, y ver la cantidad de referencias que el apóstol Pablo hace del Antiguo Testamento. Ahí podemos ver perfectamente que era un grandísimo conocedor de la ley. Una persona educada a los pies de Gamaliel, el más erudito de aquella época. Una persona a la cual el Sanedrín mismo le mandó que persiguiera a los cristianos. Una persona que no tenía conciencia de que estaba haciendo las cosas mal, porque él creía firmemente que todo lo que hacía lo estaba haciendo bien, y todo lo que hacía era la voluntad de Dios. Lo mismo que le había ocurrido a Pedro, dejando a un lado a los gentiles. Lo mismo que el levita y el sacerdote pasan de largo porque está por delante la purificación. Ir al templo puros antes que ayudar a una persona que está malherida en el camino. Lo mismo que les ocurría a los fariseos, anteponiendo el sábado a la ayuda a los demás. Veremos ahora, hermanos, que estas preguntas inciden en lo que hemos de pensar: ¿quién eres? Y en lo que hemos de hacer: ¿qué quieres que haga? Pero, hermanos, es importante el orden. Lo primero es el pensar, lo primero es creer, lo primero es pensar en quién creemos. Hay que saber en quién hemos creído y hay que pensar qué es lo que nos mueve a actuar. Lo más importante es qué creemos y en quién creemos. Luego vendrá lo demás, luego vendrá lo que debemos de hacer. Pero de entrada hemos de pensar en la persona que es el origen de la fe cristiana, que es el origen de nuestra fe. Y es que si pensamos o creemos de manera incorrecta en quién es Jesús, lo que hagamos después también puede ser de manera incorrecta. Así pues, en primer lugar, la primera pregunta: ¿quién eres? Y me gustaría centrar el tema de hoy en 3 partes. ¿Quién creen otros que es Jesús? ¿Qué dice Jesús de sí mismo?
y qué pensamos nosotros de Jesús. En primer lugar, ¿qué creen otros? Bueno, pues aquí podríamos buscar un montón de puntos. Yo he encontrado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ideas de lo que la gente cree o la gente creía que era Jesús en aquella época, que tampoco va muy desencaminado a lo que creen que es hoy día. Algunos creían que estaba loco, incluso su propia familia así lo pensaba. Algunos creían que lo que hacía era en nombre del demonio y no de Dios. Y esto hace que Jesús pronuncie palabras muy duras contra quienes así decían. Otros lo acusaban de ser un comilón y un bebedor. Y esta acusación iba más allá del hecho de que comiera o bebiera, pues tiene relación con Deuteronomio, capítulo 21, del 18 al 21. En definitiva, le estaban diciendo que Jesús se aprovechaba de los demás, que era un embaucador, que era un charlatán, que iba a la gente a su casa para que le dieran de comer y de beber, que los estaba engañando. En definitiva, esa acusación de comedor y bebedor le estaban diciendo a Jesús que no era trigo limpio, que no había que juntarse con él, que no se sujetaba a sus padres, que no se sujetaba a la tradición y que por tanto tampoco se sujetaba a la palabra de Dios. Y por tanto merecía el castigo de muerte que después le llegó. También algunos creían que Jesús podría ser el rey que los iba a librar de la opresión del Imperio Romano, del hambre, de la enfermedad, del enemigo. Es decir, de todo lo malo que puede tener la vida, Jesús los iba a librar, y por eso tantos se le acercaban a él, para que los sanara, para que les diera de comer. Y más en aquella época y en aquel sitio, en el cual la forma de vivir pues no era muy buena. Además, como hemos dicho, con una opresión, con una invasión de un pueblo enemigo como era el romano. También decían de él que no era buena persona al ser de Nazaret. Conocemos el versículo que dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Incluso esta pregunta ¿qué creen otros de él? Se la plantea él también a sus discípulos. ¿Qué dice la gente o qué cree la gente que soy yo? Y recordamos que los discípulos responden, pues algunos creen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros alguno de los profetas. Incluso Jesús le pregunta a sus propios discípulos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Hermanos, ¿y la gente de hoy qué puede pensar de Jesús? Hay muchas personas entre nosotros, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de instituto, de universidad, vecinos, que no conocen casi nada de Jesús o no conocen pues prácticamente nada de él. Algunos se limitan a ir a bautizos, comuniones, bodas y funerales y ya está. Incluso hay algunos que van a nuestras iglesias durante muchísimos años entre nosotros y finalmente deciden irse de la misma. Nos vienen a la mente familiares y amigos cercanos que así lo han hecho. Lo que la gente piensa y lo que la gente cree de Jesús hoy día es algo que más o menos ya conocemos. En segundo lugar, ¿qué decía Jesús de sí mismo? Hemos visto qué decía la gente o qué dicen otros de él. Vamos a ver ahora qué decía Jesús de sí mismo. En primer lugar, Jesús dice de sí mismo, yo soy. Y esto lo dice unas 27 veces en el Evangelio de Juan. 27 veces, de las cuales las 7 más conocidas son los 7 yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Hermanos, Jesús es el único que puede dar sentido a nuestra vida. Es el único que da sentido a nuestra vida. Es el único que puede llevar nuestras cargas, que nos puede dar descanso en momentos de dolor. Y este compromiso, este decir y hacer, nadie puede hacerlo, solamente Jesús. Todos los grandes pensadores de todos los grandes libros que pueda haber en el mundo siempre escriben de alguien o de algo, Pero Jesús se presenta a sí mismo como alguien único, como alguien diferente. Se presenta a sí mismo y habla de sí mismo diciendo yo soy. Yo lo digo y yo lo hago. No hay nadie más que pueda hacer esto.
En segundo lugar, Jesús da a conocer a Dios. Juan 1,18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si lo de antes era importante, esto es igual de importante. Jesús habla de sí mismo, como hemos visto antes, pero también Jesús habla de Dios Padre. Y Jesús no lo hace de forma académica, no lo hace de forma teórica, es decir, no se limita a dar una clase de teología fundamental, sino que nos muestra cómo es Dios realmente. Y hermanos, ahora con Jesús sí hemos visto cómo es Dios realmente. Antes no lo pudieron ver, pero con la llegada de Jesús sí. Ahora en Jesús se refleja cómo es Dios. Ahora se nos da a conocer cómo es Dios Padre. De nuevo aparece el antes y el ahora. Hasta ahora, la imagen de Dios que se tenía era a través de quienes dirigían el pueblo, la clase religiosa dominante, los escribas, fariseos, expertos, doctores de la ley, eran los que habían configurado una idea de Dios. Y además estas personas eran los que enseñaban al pueblo, los que sabían leer y los que sabían escribir. Y encima, la opinión que tenían sobre el resto del pueblo no era muy positiva, precisamente. Dice Juan capítulo 7, versículos 47 al 49, concluye diciendo: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. O sea, que los que no conocían la ley son malditos. Y se quedaban tan panchos diciendo esto acerca del pueblo. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Poco antes preguntan si alguno de los intelectuales de la época ha creído en Jesús. Y dicen que será por algo, el que no. Hermanos, esto es algo que ha pasado a lo largo de los siglos, y es algo que sigue pasando. Que si alguno que tiene influencia o tiene capacidad intelectual no acepta alguna idea, es que no vale. Y no se debe poner por obra. Es decir, que lo que realmente importa es la versión oficial de la que alguien nos haya dicho o la que se haya ido diciendo a lo largo de las generaciones. Y lo que opine el pueblo no importa. Por eso Jesús enseña algo totalmente diferente aquí. Y además enseña algo que le cuesta la vida. Pues enseña una visión de Dios totalmente nueva, una visión de Dios totalmente diferente, una visión de Dios más cercana, una visión de Dios misericordiosa, un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que recibe a los pecadores, un Dios que recibe a los enfermos, a los pobres, a los huérfanos, a los niños, a las mujeres, a los necesitados, a los marginados, a los oprimidos, a los cargados. Esto se ve en las enseñanzas de las parábolas, que son diametralmente opuestas, todo totalmente opuesto a lo que enseñaban los religiosos de la época. Cuidado, puede parecer que estamos hablando de dos religiones totalmente diferentes, y no. Los hombres con los que discutía Jesús eran personas que tenían el mismo texto bíblico que él. Tenían el mismo texto bíblico, no es que hubiera dos textos, era el mismo, la ley era la misma. Personas que creían y adoraban a Dios, pero hermano, la diferencia no solo era que no aceptaban a Jesús, que fuera el Hijo de Dios, sino que tampoco aceptaban que Jesús les diera esa visión de Dios Padre. No aceptaban la concepción o la interpretación que Jesús les estaba trayendo de cómo era Dios Padre. Ellos mostraban a un Dios distante, a un Dios justiciero, a un Dios vengativo. Y Jesús muestra un Dios cercano, un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Y si no fuera, hermano, por esto, de que Dios es compasivo y es misericordioso, no estaríamos nosotros hoy aquí. Y Jesús muestra al Padre con los hechos y con sus palabras. No olvidemos esto. Jesús también habla del reino, y es por extensión el segundo mensaje central de Jesús, solo después de su obra expiatoria en la cruz. Y el reino, esto del reino, es uno de los temas que más debate ha provocado desde el punto de vista teológico. Pero a pesar de la cantidad de debate que ha podido provocar,
Jesús nunca explicó qué es el reino, o no lo explicó demasiado qué es el reino. Jesús explicó cosas del reino. Tampoco le preguntaron a Jesús nunca, Señor, ¿qué es el reino? Los judíos sabían perfectamente lo que era el reino. El reino, hermanos, es el gobierno de Dios, donde Dios es el rey. El reino es de Dios y Dios es el rey. Y Jesús ha venido aquí a la tierra, Jesús vino a la tierra a adelantar dicho reino, a proclamar el reino de Dios, a extender el reino de Dios. Y nosotros, como súbditos del rey, estamos llamados a extender dicho reino. Y nuestra iglesia, nuestras familias, nosotros mismos como personas, tenemos que ser personas que proclamen, que extiendan, que vivan, que sientan el reino. Nuestro estilo de vida ha de ser conforme a los mandatos del rey. Jesús también dice de sí mismo como alguien que viene a dar su vida, la cruz, en la cruz del Calvario. Y no por dejarlo, esto al final es lo menos importante, todo lo contrario, es lo más importante. Hermanos, en la cruz todavía podemos acercarnos y conocer y comprender a nuestro Dios. La cruz no es solo para el momento de la conversión, la cruz no es solo para aceptar que la sangre de Jesús nos ha redimido y ya está. La cruz debe de ser tu referencia diaria. La cruz debe de ser mi referencia diaria. La cruz debe de ser la referencia diaria de nuestra iglesia. Hermanos, el hecho de ver a quién está en esa cruz, que es al que Pablo le llama Señor, que es aquel que cuando el experimentado Juan, el anciano Juan, allá en la isla de Patmos, cuando lo ve, cae como muerto al suelo. Hermanos, la sangre de Jesús nos ha redimido. La sangre de Jesús todavía sigue redimiendo a las personas que creen en Él. Y el que está el que estuvo en aquella cruz, crucificado, el que dio su vida por cada uno de nosotros, no es un cualquiera, no fue un cualquiera. Fue el creador y el sustentador de todo el universo, el que está ahí, el todopoderoso, el que sin embargo se hace hombre, se hace siervo, se humilla y da su vida por ti y por mí. Ese Jesús que se humilla haciéndose siervo, que incluso lava los pies de los discípulos cuando nadie se atrevía a hacerlo, y les dice al terminar, ejemplo os he dado, porque para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ejemplo os he dado. Les dice también después, bienaventurados seréis si las hiciereis. Por todo esto Pablo lo tiene también muy claro allá en Gálatas 6, acabando la epístola, después de estar hablando de los errores que había por aquella época, errores doctrinales, de gente que quería añadir cosas al sacrificio de Cristo. Él acaba diciendo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Es lo máximo. Hermanos, esto es lo que decía Jesús de sí mismo. Seguro que hay más cosas, pero por amor al tiempo vamos a pasar al tercer apartado de este primer punto. Hemos visto en primer lugar qué decían otros de Jesús, qué decía Jesús de sí mismo. ¿Qué creo yo? ¿O qué crees tú? Esta parte también es muy importante. No solo lo que piensa la gente sobre lo que yo creo, sino lo que yo realmente pienso acerca de lo que creo. Hermano, ¿qué piensas acerca de lo que crees? O acerca de la persona de Jesús. Claro que claro que es importante lo que digan los demás, pero eso no es lo que hace realmente lo que yo soy. Lo que hace realmente lo que yo soy es lo que yo pienso en aquel que he creído, en aquel de lo que he aprendido, en aquel de lo que he escuchado a lo largo de mi vida. Hermanos, por eso hacerse esta pregunta, el poder hacerse la pregunta sobre qué creemos, sobre qué crees, es importante. Y es todavía más importante si aún no has aceptado al Señor
Jesús en tu vida como tu Señor y como tu Salvador, porque eso es precisamente lo que es Jesús en mi vida y lo que es Jesús en la vida de muchos de lo que me estáis viendo. Es nuestro Señor y nuestro Salvador, con todo lo que ello conlleva. La respuesta a ¿quién eres, Señor?, es muy importante, puesto que dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí la relación es maravillosa. La relación es la siguiente. Tenemos a Pablo que ve una visión, y en esa visión identifica lo que está viendo con el Señor. Identifica que lo que está ahí es Dios, con el exaltado, con el todopoderoso. Y la respuesta que le dice, yo soy Jesús, ese hombre a quien tú persigues, ese hombre que fue pobre, que estuvo aquí en la tierra, ayudando a los necesitados, que iba por los pueblos y las aldeas, sanando enfermos, predicando el reino, predicando el arrepentimiento, predicando la necesidad de acercarse a Dios. Aquel hombre que acusaron injustamente y que fue asesinado por líderes religiosos como tú, Pablo. Y añade, yo soy al que tú persigues. Esto debió entrarle a Pablo como entra el cuchillo en la mantequilla. Esto debió entrarle a Pablo como ese escalofrío que te entra por el dedo gordo del pie y te sale por el último pelo de la cabeza. Le debió de recorrer todo el cuerpo. Ese al que tú persigues. Se le debieron de caer todos los esquemas, todo lo que tenía preconcebido, todo lo que él creía, se le cae como un castillo de naipes. El golpe debió de ser durísimo, esa de relación en el cual él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso fue tremendo. He aquí un nuevo cambio de paradigma, un nuevo cambio de interpretar las Escrituras, y ahora es cuando Pablo, después de todo lo que sabía, de todo lo que había estudiado con Gamaliel y todo, se le tambalea todo, y ahora es cuando realmente comprende todo lo que estaba haciendo mal y lo que tenía que hacer bien. Por eso Pablo formula corriendo la segunda pregunta. ¿Qué quieres que haga, Señor? Es algo inmediato, algo que hay que hacer en menos de un segundo. Se lo dijo rapidísimo. Y es que al menos para Pablo y para nosotros también debería ser igual. Una relación directa y estrecha entre el ser y el hacer. La primera lleva forzosamente a la segunda, no al revés. Primero es pensar en quién creemos y segundo es qué hacemos. El orden es ese, no es otro. Es decir, hermanos, en función de quién es la persona que nos habla, así hemos de actuar. Hacemos en función de la persona que nos ha hablado. Primero está saber y luego está el hacer. Hacemos en función de lo que conocemos, de lo que pensamos. Pablo ha entendido perfectamente quién es Jesús y se ofrece a hacer. Es algo así como la teoría y la práctica, como cuando le enseñas a los alumnos, esta es la teoría, estas son las fórmulas, y después hay que aplicarlas con ejercicio. Pues eso pasa aquí, eso le pasa a Pablo, a Pedro, a los fariseos, a todos aquellos que interpretaban de forma incorrecta, porque no conocían bien las Escrituras, no conocían bien la teoría, no conocían bien a Jesús. Hermanos, ¿qué pensamos nosotros de Jesús? Muchos de los que estamos aquí ya hemos creído y lo hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Otros quizá no. Para los que hemos creído y como cantamos, aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Pero si aún no has creído, amigo que nos estás viendo, todavía estás a tiempo, todavía hoy es tiempo de salvación. Mañana podría ser tarde. Puedes entregar todavía hoy tu vida a Jesucristo. En la segunda pregunta, que la vamos a ver más rápida, ¿qué quieres que haga? Esta es una respuesta personal, porque la respuesta que recibe Pablo
no es la misma que puedo recibir yo. Seguro que hay cosas comunes de referencia para todos, como predicar el Evangelio, el amar al prójimo, tener misericordia, pero hay otras cosas que son personales para cada uno. El Señor nos da indicaciones, nos da instrucciones a cada uno, personalmente, o como iglesia o como familia. Cada uno tiene su situación particular y cada uno podemos recibir una respuesta personal. Y luego también está la respuesta de cada uno, que también podemos responder de manera diferente. Vamos a ver algunas cosas relevantes de esta segunda pregunta, que al igual que la de antes, seguro que me dejo cosas importantes sin tratar, pero es que es imposible pretender decirlo todo en un tiempo limitado como pueden ser 40 o 45 minutos. Y sobre todo, pueden ir dirigidas a quien aún no conocen a Jesús, aunque también podemos aplicar estas cosas a los que ya lo tenemos como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Acordaros cuando comienza Jesús su ministerio y va predicando por aquellas zonas y va haciendo discípulos, los que son luego sus 12 discípulos, le dice Felipe a Natanael, ven y ve. Jesús le dice aquí a Pablo, levántate, entra en Damasco y se te dirá. Hermanos, no se trata de dar pasos precipitados, ni se trata de andar a ciegas. Si aún no has creído, te estamos diciendo que te acerques a Jesús, que vayas a Él, que veas lo que Él ha hecho, lo que Él ha dicho, lo que Él sigue haciendo por nosotros. Es algo pensado, es algo meditado. Tienes que venir, analizar, reflexionar sobre lo que Jesús enseña. Si tienes interés, o si esto despierta interés en ti, hay que dedicarle tiempo. Lee, observa, investiga, cuestiona, pregunta a otros que hayan creído, algún familiar, algún amigo. Hermano, deposita tu confianza en Jesús. Esta decisión la tienes que tomar tú solo. Esta decisión es una decisión personal, única y exclusiva tuya. Lo de antes podemos orientarte, podemos ayudarte. En definitiva, podemos dar nuestra visión y podemos dar nuestro ejemplo de lo que nos ha pasado a nosotros. Pero aquí no. Aquí si quieres depositar tu confianza en Jesús, es una decisión tuya, única y exclusivamente. Necesitas un encuentro personal con Jesús. Aquí tomas tú tu propia decisión. Después de estar un tiempo meditando, pensando, reflexionando, hay que tomar una decisión. No hay término medio. O se está con Jesús o no se está con Jesús. O se es salvo o no se es salvo. No hay medias verdades. O estás con Él o no estás con Él. Nosotros oramos para que la decisión sea que aceptes a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Y oramos por aquellas personas que no conocen a Jesús, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, que están ya dejando de ser niños y empiezan a ser adolescentes, o son ya adolescentes. Ya algunos han tomado el paso y nos dan mucha alegría. Otros están todavía en edad joven y están todavía en edad que pueden aceptar a Jesús en cualquier momento. Y oramos fervientemente por todos nuestros jovencitos, por todos nuestros niños de nuestra iglesia. Hermano, por último, vivir es servir. Una vez que has pensado, una vez que has tomado la decisión, hay que servir. Y aquí estamos muchos que lo hemos hecho así, que ya hemos creído, y algunos lleváis 40 o 50 años en el Evangelio, o 60. Hermanos, cuando te conviertes, no acaba todo. Al contrario, cuando te conviertes, todo comienza. La vida cristiana comienza. La conversión no es el fin, ni es lo máximo. La conversión es el comienzo. Es decir, ya he creído, ya termina todo. Ya sé que está en el cielo. No, hermano.
La vida comienza a ser diferente en muchos aspectos cuando te conviertes. En otros muchos va a ser parecido, va a ser igual. Si tienes que trabajar y te conviertes, vas a seguir trabajando. Si estás estudiando y te conviertes, vas a seguir estudiando. Vas a seguir yendo a comprar al Mercadona o a cualquier otro sitio. Hermanos, pero en otros aspectos la vida cambia y te va a cambiar. Porque así nos ha cambiado a nosotros y nos cambia a mejor. La vida nueva comienza. Hermanos, si ya no somos de nadie, ahora somos de Dios. Y ya no podemos hacer nada que no sea para Dios. Y todo lo que hacemos para Dios lo hacemos libremente. Y lo hacemos con alegría. Lo hacemos con entusiasmo. Y lo hacemos por necesidad. Lo hacemos porque queremos. Queremos servir y adorar a nuestro Dios. Hermanos, queremos una vida en la cual el servicio, en la cual la oración, el hablar con Dios, en la cual la adoración, la alabanza, la gratitud, el pedir perdón, el estudio de su palabra, forme parte de lo cotidiano, forme parte de lo normal. Una vida en la cual ayudar a mi semejante, a mi prójimo, a mi hermano en la fe, incluso al que no sea hermano en la fe, también ayudarle. Todo eso forme parte de lo normal de nuestra vida. Deseo que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga ayudando, nos siga guardando a cada uno de los que estáis viendo, a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, de nuestras familias. Que Dios nos siga bendiciendo y nos siga apartando del mal. Que Dios os bendiga a todos, hermanos. Amén.